7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el doctor Vinicio Palacios, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Palacios? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República dio a conocer una serie de acciones que se van a implementar, esto en coordinación con varias funciones del Estado, entre ellas la función judicial, y una de ellas dice que la Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán el trámite de beneficios penitenciarios, en teoría, para reducir la población carcelaria. Se procederá también a emitir indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas. En esta lucha que pretenden hacer las autoridades coordinadas entre las diferentes funciones para enfrentar la crisis carcelaria, va a tener un rol importante la función judicial. ¿Están preparados para enfrentar este encargo que les va a dar el presidente de la República, tanto a la Corte de Justicia como al Consejo de la Judicatura, para coordinar el trámite de estos beneficios penitenciarios? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con ustedes, un gusto nuevamente estar aquí en Radio Pichincha y un saludo a todos los televidentes y todos los que nos escuchan. Es importante, en primer lugar, aclarar y que no se genere esta confusión que siempre ha existido, sea por varias instituciones o incluso a veces por ciertos medios de comunicación, que siempre se tiende a tratar de buscar o echar la culpa o buscar culpables cuando existe alguna de estas crisis que suceden al sistema judicial y en forma específica a los juzgadores y a los jueces. El hecho de que obviamente el Poder Ejecutivo pueda recurrir también a la función judicial y buscar un apoyo también a lo que está sucediendo en esta crisis, que obviamente es un tema ya incluso hasta de Estado, obviamente estaremos prestos obviamente a tratar de coadyuvar. Pero esta actuación que tenemos los juzgadores no es porque deba existir algún pedido del Poder Ejecutivo, sino es porque se encuentra estrictamente establecido en nuestra Constitución, en nuestras normas, Código Orgánico Integral Penal, y es parte también de nuestra responsabilidad. Como bien decía el comunicado, los juzgadores en la materia penal están conscientes de su trabajo, conscientes de lo que deben realizar, y obviamente bajo los parámetros de la misma independencia judicial, tanto interna como externa. Más bien por el contrario, el hecho de que de alguna forma recurre el Poder Ejecutivo al Poder Judicial a tratar de buscar que se tramiten de forma más expedita los beneficios que puedan existir por las personas privadas de libertad, deja entrever nuevamente, otra vez más, la inoperancia que tiene el Poder Ejecutivo en el control y en su responsabilidad por los sistemas carcelarios y el sistema específico de rehabilitación que debe existir. Y nuevamente, claro, tratar de buscar que Fiscalía con sus comunicados nuevamente señale que solicita incluso a los fiscales que traten de priorizar las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, nuevamente genera esta confusión social cuando, recordemos, hasta hace poco o en ciertos tipos de infracciones o personas que han sido privadas de libertad, de alguna forma, de pronto, Fiscalía o causa cierta conmoción social, criticaba a los juzgadores, incluso presentaba denuncias contra los jueces que se tramiten en el Consejo de la Judicatura, buscando incluso o señalando de que por poco existía la impunidad y que por poco los juzgadores no estaban trabajando de acuerdo a su deber que debe existir. Cuando ahora, en cambio, se cambia el discurso y nuevamente se tiende a decir que se priorice las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto poder saludarle y conversar con usted. Este fin de semana vimos con mucha decepción cómo las diferentes autoridades y funciones del Estado empezaron a lanzarse la pelotita como que si esto fuera una broma cualquiera, ¿no? A tratar de endosarle al otro la responsabilidad de lo que sucede en las cárceles del país y principalmente en la penitenciaría del litoral. A mí me queda bastante claro por lo que usted ha dicho en esta primera intervención, pero sí quisiera saber cuál fue, digamos, cuál ha sido, porque este no es un hecho que ocurrió o ha ocurrido únicamente el viernes, esto ya es un tema repetido. Lo vivimos en septiembre, lo vivimos en junio, lo vivimos en febrero, llevamos 300 y pico de muertes, de asesinatos sangrientos en las cárceles del país en lo que va del año, 320 y pico, ¿no? ¿Cuál es el primer diagnóstico que ustedes han hecho con respecto de lo que sucede
dentro de las cárceles y digamos como también las causas que provocan este tipo de incidentes. Bueno, creo que es hasta de conocimiento público y posiblemente existan otros argumentos o situaciones o motivaciones que tal vez se nos puedan escapar, pero en primer lugar vemos una inoperancia bajo lo que es la responsabilidad que debe tener el Poder Ejecutivo. El sistema de rehabilitación no existe, el SNAI de alguna forma no está cumpliendo su rol, sus funciones, en la precautelar incluso la vida. Si bien es cierto, son personas que están privadas de libertad, que tal vez se encuentran todavía aún con una sentencia no ejecutoriada o de manera transitoria, o que tienen ya cumpliendo alguna pena. No es por eso, obviamente, que vamos a descuidar también la vida de esas personas. Por tanto, como se ha visto durante años atrás, y este año con mucha más intensidad, deja entrever, obviamente, la falta de acusticidad que debe existir por parte del gobierno en tratar de precautelar tanto la vida de las personas y de precautelar la seguridad y el manejo y el control que debe existir en las cárceles, en los centros de rehabilitación. Y claro, si bien se dice que existen muchas personas en transitorio que aún no se buscan acogerse a los beneficios, a los regímenes semiabiertos, a los regímenes abiertos, claro, es verdad que la función judicial está tramitando los expedientes, pero también es el SNAI, vemos que cuando envía la información, cuando SNAI remite la información, hace sus análisis técnicos, psicológicos, incluso sociales, y hace estas peticiones para que se acojan a los beneficios, vemos que todos estos informes, todos estos situaciones que presenta el SNAI, se manifiestan o se presentan como que todo está en orden, todo está en regla. ¿Y qué tiene que hacer el juzgador? Pues verificar la documentación y por tanto otorgar este régimen semiabierto o este régimen abierto a personas. Y cuando se lo hace, cuando el juzgador cumple con su deber frente a la información que está entregando un SNAI, un poder, prácticamente el Poder Ejecutivo, se pretende otra vez culpar a los juzgadores de cualquier masacre que pueda existir o de cualquier circunstancia que pueda darse, en este caso obviamente la crisis carcelaria de la cual estamos atravesando. Doctor Palacios, como parte de las medidas que dice el presidente de la República se busca implementar, ha ofrecido ampliar la figura legal para castigar a los líderes de las mafias. En una primera comparecencia, el presidente habría indicado que se va a crear un nuevo tipo penal, pero luego se dio cuenta que el mismo ya existía en el artículo 45 del COIP, pero ahora dice que se tipificará el nuevo delito de autoría por dominio de organización, es decir, que los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer sus cómplices, señaló el presidente de la República. El COIP no está suficientemente explicado, amplio, como para utilizarlo ahora sin necesidad de llegar a esta ampliación de este tipo penal que está incluido en el artículo 45 del COIP, y si se hace esta ampliación de la tipificación, ¿cómo se va a aplicar? Es verdad que posiblemente entremos en una discusión bastante amplia sobre lo que es un Código Orgánico Integral Penal, las normas, los tipos penales que puedan existir, pero eso es una forma de tratar de buscar culpables posiblemente a las normas, a las leyes, y como decíamos, siempre la culpa incluso a los juzgadores, cuando realmente lo que debe existir es un buen sistema de criminalización, un buen sistema de rehabilitación social. No es en cuanto, y eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es el tanto en cuanto buscar más penas, buscar más tipos penales, buscar endurecer las penas, buscar más tiempos de prisión de la libertad. Y eso es lo que realmente no vamos a buscar o encontrar ahí una solución. No es en cuanto al endurecimiento de las penas, sino realmente el cumplimiento que debe existir por parte del Ejecutivo en una verdadera rehabilitación social. Y claro, por otro lado, efectivamente conocemos la función judicial en también tratar de buscar a través de sus juzgadores, es verdad, y estamos realmente comprometidos a verificar conforme el proceso, conforme se realice efectivamente y conforme lo que Fiscalía presente. Recordemos que Fiscalía es parte procesal y son ellos los que tienen que investigar y enviar todos los elementos de convicción que puedan encontrarlos, investigar realmente lo que existe en nuestro Código Orgánico Integral Penal, obviamente lo que son los agravantes, y muy bien podrían existir ciertos otros elementos por los cuales el jugador tenga
mayor convencimiento y pueda otorgar, incluso de ser el caso, mayores penas o endurecer de alguna forma los años que pueda él caminar al momento de encontrarse con un caso de aquellos. Por tanto, no es únicamente que vamos a endurecer las penas o buscar otros tipos penales. Es una forma, para mi criterio, de tratar de esquivar o buscar culpables o echar la responsabilidad a las normas, a las leyes, o incluso, como dije hace un momento, echar la culpa siempre a los juzgadores, que esa es una tónica o una suerte constante y a veces incluso hasta en los mismos medios de comunicación. ¿Qué tan fácil, doctor, y cuál podría ser la vía más expedita para que se empiecen a implementar los beneficios penitenciarios? Es decir, hay figuras como la prelibertad para personas que han cumplido cierto porcentaje de la sentencia, por un lado, pero también hay otras personas que están recluidas, que están detenidas por delitos que son denominados de bagatela, ¿no? Que son delitos menores, que podrían tranquilamente someterse a otro tipo de medidas sustitutivas, como la presentación ante un juez, por ejemplo. ¿Cuál es la vía más expedita? ¿Esto tiene que sentarse el presidente, revisar junto a los operadores de justicia y emitir un decreto? ¿Qué es lo que se debería hacer? Los juzgadores tienen obviamente todas las herramientas que la ley le faculta, pero por ejemplo, solo por dar un ejemplo, cuando se busca un régimen semiabierto, por ejemplo, y la misma normativa, el mismo Código Orgánico Integral Penal señala que se debe usar el dispositivo de vigilancia electrónica, y cuando se busca que esta persona privada de libertad obtenga ese beneficio, e incluso muchas veces por petición del SNAI, por petición de esta persona, se dice por otro lado que no tenemos dispositivos, se dice por otro lado que no existen los recursos necesarios, y de alguna forma el juez se ve impedido, se ve de manos atadas poder aplicar estas medidas. Cuando se busca una reinserción social, una inserción familiar, social, comunitaria, se busca ciertas entidades también de apoyo para que puedan realizar estas actividades de reinserción social, como se conoce, no existen las facilidades que debería prestar el mismo Poder Ejecutivo. Y ahí, claro, entramos en un choque, vemos que el juez, por más que quiere tratar de buscar implementar estos regímenes, conceder estos regímenes que la misma normativa lo permite, no existen los presupuestos necesarios por parte del Ejecutivo para que pueda realizarlos. Ahí es cuando debemos hacer, es verdad, tratar una tarea en conjunto para exigir, obviamente, y de hecho lo hacemos ahora públicamente al Ejecutivo, de que implemente y entregue los recursos necesarios para que la misma función judicial, los jueces puedan tener las herramientas necesarias para que puedan trabajar y realizar su actividad. Y también, obviamente, vale la pena decirlo y es necesario decirlo, actualmente vemos cómo nuestros compañeros, incluso específicos de garantías penitenciarias, si bien es cierto, se han nombrado más jueces, pero aún se encuentran en situaciones o en condiciones que no son las más idóneas. Se encuentran, por ejemplo, en los lugares que estamos hablando, que esto es más Guayaquil y en otras provincias también, no tienen los recursos necesarios, desde a veces impresoras, desde a veces papel, no tienen el ambiente necesario, ni siquiera tienen aire acondicionado para poder trabajar en oficinas idóneas, para que puedan desenvolverse y desarrollarse. Y de hecho hemos pedido al Consejo de la Judicatura trabajar en conjunto y buscar las soluciones más idóneas para que puedan existir las condiciones tanto para que los juzgadores puedan realizar sus actividades y también al Ejecutivo para que permita poder otorgar estas medidas. Los privados de libertad quieren beneficiarse, pero a veces no disponen de los dispositivos, por ejemplo, de vigilancia electrónica, no hay los lugares para que puedan hacer su inserción familiar, social, comunitaria, y eso obviamente sí es un problema prácticamente sí de Estado y que obviamente nosotros apoyamos en este sentido a la Corte Nacional, al Consejo de la Judicatura, a las demás instituciones que son del sector justicia para en conjunto tratar de buscar las soluciones más idóneas que puedan ser y claro, va a ser en beneficio de nuestra sociedad. Doctor Palacios, ¿hasta qué punto existe responsabilidad en los juzgadores, como usted les llama, que terminan cediendo a presiones que vienen desde redes sociales, desde sectores de la opinión pública, del periodismo y de la misma Fiscalía para dictar prisiones preventivas en casos que podrían aplicarse medidas sustitutivas? Mire el caso del señor Campuzano, cuya la hija escribió ayer un hilo porque su padre, el señor Campuzano, contador de Coagram, fue detenido y a él se le dictó una prisión preventiva cuando posiblemente por el tipo del delito podrían haberle dictado una medida cautelar.
ella dice que fue presión del fiscal, pero finalmente es el juzgador el que termina aceptando lo que pide la fiscalía. ¿En qué medida ahí existe responsabilidad del juzgador de no valorar si es que a este procesado se le puede o no dictar prisión preventiva o una medida sustitutiva? Y posiblemente el señor ahora estaba vivo. Sabemos todos que obviamente esta es una medida cautelar, está dispuesta en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 522, y debe cumplir con unos requisitos necesarios, específicos, que la misma normativa en el artículo 534 lo señala. Sí, y es el fiscal quien realmente debe demostrar que esta medida cautelar personal, que es diferente de la prisión preventiva, no es suficiente y por tanto efectivamente tendrá que dictarse una prisión preventiva. Pero sí es verdad, y no es menos cierto, que sí existe mucha, excesiva, diría yo, presión social, y lo ha sido, como lo dije al comienzo de esta entrevista, por parte de Fiscalía, en tratar de buscar que mientras más prisiones preventivas he logrado, mayor de pronto fiscal soy, o mientras más juzgador, mientras más prisiones preventivas voy a ordenar, voy a ser un mejor juzgador incluso. No es por ahí el sistema. Es verdad que puede existir esta, como digo, esta presión social y posiblemente haya de alguna forma incidir en los juzgadores, y por eso estamos nosotros como Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces y buscando obviamente este apoyo de los juzgadores para que puedan actuar en plena libertad. Verdad que posiblemente los juzgadores se sientan de alguna manera solos o se sientan de alguna forma posiblemente que no sepan cómo actuar en ciertos casos, porque hay una presión mediática, una presión de fiscalía, pero aquí estamos nosotros para tratar de apoyar y decirles a los jugadores que actúen en plena libertad. Ellos, jugadores, son conscientes y están obviamente comprometidos en realmente aplicar las normativas que manda la misma Constitución, que manda las normas, y no podemos echar la culpa, como decimos en este caso, al juzgador por haber otorgado una prisión preventiva. Ciertamente habrá que revisar el expediente y habrá el jugador ha aplicado la normativa en el caso y posiblemente tendrá obviamente los argumentos necesarios por los cuales habrá tomado esa decisión de otorgar la prisión preventiva. No podemos decir simplemente de que porque una persona sale en redes sociales y manifiesta de que había una presión por fiscalía y de que no había elementos necesarios, pues efectivamente entendemos. Si el señor juez actuó de esa manera, es porque encontró obviamente los elementos o la convicción para poder dictar y ver que de pronto la prisión preventiva no era suficiente. Pero claro, no porque esta persona luego entra a un sistema que lo rige el Poder Ejecutivo, no porque esta persona luego entra a un SNAI, por así decirlo, y que no tiene no cumple con su rol fundamental de protección o de proteger o de seguridad a esas personas privadas de libertad, no podemos ahora entonces, por tanto, echar la culpa al juzgador porque obviamente ordenó una prisión preventiva donde en ese sitio o en ese centro de rehabilitación social, que no es un centro de rehabilitación social, pues obviamente haya quien sabe perdido su vida. Eso es justamente lo que estamos tratando de informar a la sociedad y que no se genere esta confusión, de que porque claro, de pronto hubo un excesivo uso de la prisión preventiva, claro, obviamente ahora el Ejecutivo no sabe qué hacer con los privados de libertad. Y en el caso de un dirigente social, de un dirigente, un luchador social, de un defensor del agua, que también falleció, fue víctima de esta masacre, un señor estaba siendo procesado por las protestas de octubre de 2019, pero lo de él ocurrió en Cuenca, en Azuay, porque él estaba en la penitenciaría del Litoral. ¿Quién le envió allá? ¿A quién le compete la decisión de establecer dónde cumple un procesado su prisión preventiva? Quien va a ordenar, como digo yo, es el juzgador quien hace el análisis y va a enviar al juzgador a petición, desea tanto de la persona privada de libertad, pero como digo nuevamente, es el propio SNAI quien envía su informe técnico, social, técnico, psicológico, jurídico, y sobre sus actuaciones que tenga esta persona, y si es que realmente cumple con todos los elementos, va a ser el juzgador que va obviamente a otorgar y entregar posiblemente este cambio o a solicitud incluso de una persona, porque claro, ciertamente también el juzgador en ese momento va a verificar que no hay las condiciones necesarias en un centro de rehabilitación, sino va a tener que enviarle a otro sitio para que se pueda encontrar ahí. Entonces, si es que se cambia o no se cambia, también eso el juzgador lo hace en base, como digo, a un informe que envía el mismo Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no tiene las herramientas, envía un informe posiblemente que está viciado
o que no es el correcto, no podemos por eso echar la culpa al juzgador. Doctor Palacios, yo quisiera que junto a usted y nuestra audiencia hagamos un poco de memoria y veamos qué era lo que decía la doctora Diana Salazar en el proceso que llevó adelante el Consejo Transitorio liderado por Trujillo para elegir al nuevo fiscal o nueva fiscal con respecto de la prisión preventiva. Porque creo que los ecuatorianos, si algo tenemos, es una memoria bastante frágil y de corto alcance. Esto decía la doctora Salazar antes de ser elegida fiscal sobre la prisión preventiva en 2019. Escuchémosle, por favor. En relación a la prisión preventiva, a veces se aplica en unos casos y a veces en otros casos no se aplica. ¿Cuáles son las normas jurídicas que tratan esta medida, doctora? Constitucionalmente y de conformidad con los convenios internacionales, la prisión preventiva tiene que ser aplicada de manera excepcional. Lo que sucede, doctor Mendoza, es que tradicionalmente los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Debe ser aplicada en todos los casos. La prisión preventiva hoy, doctor Palacios, es una de las tantas causas de la crisis carcelaria, del hacinamiento y de las masacres. ¿Qué decir de esto y qué esperar? Porque la fiscalía es parte del problema. Fíjese usted que el caso que mencionaba Licenia en su momento, que dimos lectura acá, el hilo de la hija del señor Campuzano, de John Campuzano, ella acusa directamente a la fiscalía y al fiscal de este caso, ¿no? Necesitaba la fiscalía acusar a alguien, como los grandes implicados del caso se fugaron, se robaron la plata de Coagrán, entonces encontraron en una cacería de brujas, como suele armar la fiscalía, al primer inocente, y fíjese usted que ahora el hombre ya no está. ¿Qué decir de eso? Al parecer, posiblemente se le escapó lo que la misma Constitución, el artículo 77.1, señala y claramente que la prisión de libertad no será la regla general y es únicamente cumple con fines procesales. Es de manera, por tanto, excepcional. No es que debe aplicarse en todos los casos. Y como dije, no es porque un fiscal solicite o consiga mayores prisiones preventivas, vamos a decir que es un mejor fiscal. No, no es por ahí. Y claro, al parecer esto, claro, en un momento se genera esta confusión, se genera esta presión social por parte de una institución que hace también parte actualmente de la función judicial, generando esta conmoción social de que, claro, entonces si es que no enviaban a la prisión preventiva, se generaba una impunidad o se pretendía pensar de que al enviar a una prisión preventiva ya existía culpabilidad y si el juzgador no concedía o no otorgaba esta prisión de privación de la libertad solicitada por fiscalía, se decía que el juez está dejando en impunidad. Cuando ahora se cambia el discurso y ahora se dice que no, se solicita a los fiscales que apliquen el artículo 77.1. Por eso es que hemos solicitado nosotros en nuestro manifiesto que Fiscalía consolide obviamente sus argumentos, su manifiesto, sus intereses y trate de no generar esta conmoción social o echar la culpa a otra persona, cuando podemos decir que prácticamente esta presión social sí ha hecho, y por parte de esta institución, que muchos juzgadores se vean, muchos de los casos, quién sabe, obligados a tratar de dar esta prisión preventiva, cuando posiblemente el caso no la meritaba. Pero como digo, nuevamente insistimos, hemos visto que Corte Nacional de Justicia, en este caso nosotros como asociación de jueces, estamos siempre buscando de que exista esta independencia judicial y solicitamos a los jugadores que actúen en plena libertad bajo el marco constitucional, bajo el marco de las normas que rigen estos casos en los procedimientos penales. Doctor Palacios, para finalizar, uno de los anuncios del presidente de la República ayer fue que se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional. Tenemos tantas leyes, hace falta esta adicional, este proyecto de ley de defensa ciudadana y desde su punto de vista jurídico, ¿qué debería contener este proyecto? Sí, debería obviamente contener muchas aristas, debe existir realmente una verdadera política criminal, debe existir realmente una verdadera reinserción social, debe existir el presupuesto necesario para que se pueda aplicar los regímenes que deben tener o que soliciten las personas privadas de libertad, debe existir realmente una verdadera rehabilitación social
que no, obviamente no exista únicamente un objetivo como aumentar las penas o endurecimiento de las penas, sino realmente una política criminal enfocada al ámbito social, que esto realmente inicia ya desde que un niño, desde que una persona posiblemente no tiene una verdadera condiciones necesarias familiares y desde ahí posiblemente en la sociedad se ve atado de manos y que empieza posiblemente a delinquir. Y claro, desde ahí debería existir una política social que sea enfocada a una verdadera orden social, una verdadera paz social, que es lo que todos realmente estamos buscando. Doctor, el presidente ayer, entre una de las cosas que mencionó, está la incorporación de una figura de delito, ¿no? Él habló de la tipificación de este dominio de organización, algo así es, ¿no? Digamos, yo le tengo, en materia de seguridad, le tengo recelo, o más bien le genero rechazo a que la solución parta de una reforma legal, porque, digamos, estos delincuentes, estos criminales que provocan esta serie de masacres, que ordenan que se cumplan con estas masacres, digo, revisarán alguna vez del COIP, les importará si es que suben de 25 a 30, 40 las penas, o si es que hay acumulación de penas, les importa un comino, porque ellos más que nadie saben que el sistema judicial y que el sistema penitenciario en el Ecuador está absolutamente corrompido, y que ellos con presiones o con plata pueden comprar al sistema judicial y al sistema penitenciario. Entonces, ¿qué resuelve el incorporar una nueva figura en el COIP? O que se pretenda incrementar penas, como es parte del relato socialcristiano desde hace tiempo. ¿Qué resuelve eso, la materia de seguridad? Como lo decía hace un momento, no está en cuanto a tratar de buscar el endurecimiento de penas, no está en tratar de buscar otros tipos penales, otro tipo de infracciones para que de alguna forma posiblemente esta persona que está enseñada a delinquir trate ya ahora sí de reinsertarse o trate de pronto esquivar o no cometer sus actos delictivos. Sino es obviamente una política social que debe existir. Si las personas no tienen las fuentes de trabajo, si la sociedad no le entrega o el gobierno no ayuda o no coadyuva a que exista realmente una verdadera paz social, va a ser difícil que puedan existir las personas por más regímenes que puedan darse, por más tipos penales que puedan darse. Y no va a ser, como usted decía, y en eso sí discrepo, no es porque, claro, como yo sé que la función judicial está corrompida y como yo sé que posiblemente exista corrupción, voy a seguir delinquiendo. No podemos tampoco generalizar, no podemos, y eso sí defiendo rotundamente, no podemos generalizar que la función judicial se encuentre corrompida y que todos los jugadores se encuentren en esa situación. Al contrario, estamos conscientes de que debemos actuar conforme las normativas, conforme la misma Constitución lo ordena, y sí pedir obviamente al Poder Ejecutivo que actúe conforme su responsabilidad, y por el contrario, también sí solicitar también al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo, que provea de los recursos necesarios para que los juzgadores podamos actuar, en primer lugar, en total libertad, con independencia judicial, sin ningún tipo de presión social, ni que tampoco se convierta los sumarios administrativos o se conviertan las medidas que se puedan imponer como una especie de persecución o presión. Como esto se ha visto últimamente, si un juzgador no actúa conforme posiblemente alguna persona administrativa lo desea, automáticamente al día siguiente está siendo cambiado de cantón, está siendo cambiado de sitio. ¿Usted tiene cifras, doctor Palacio, tiene cifras de cuántos juzgadores han sido sancionados por no ceder a estas presiones, tanto mediáticas como de la misma fiscalía o presiones políticas posiblemente? No podemos decir un número específico, pero existen algunos casos. Existen muchos casos que hemos detectado y que a nuestra asociación ha llegado juzgadores con sus peticiones, con sus denuncias y con sus argumentos a manifestar esta presión de los cuales han sido, de un lado, víctimas. Y hemos tratado de erradicar ese tipo de actuaciones y que solicitamos que esto obviamente ya no se den. Y estamos también como asociación justamente para aquello, para tratar de buscar esta representatividad y este apoyo a los juzgadores para que puedan actuar en plena libertad. Los jugadores conocen perfectamente la Constitución, conocen perfectamente las normas y es en ese marco el que deben actuar y conforme lo que el proceso se pueda dar.
Y como digo nuevamente, para acabar esta idea, solicitar también al Consejo de la Judicatura que dote de esos implementos mínimos necesarios que son exclusivos para que podamos obviamente los jugadores trabajar, como digo, en total libertad y con las herramientas necesarias que obviamente hoy en día ya es hasta de conocimiento público, que en muchas de las ocasiones ni siquiera hasta papel o hasta toner ni siquiera lo tenemos. Muchísimas gracias al doctor Vinicio Palacios, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, que ha estado con nosotros. Gracias, Muy doctor amable. Palacios.